delito contra la integridad sexual. Para poder entender este título tenemos que medianamente saber qué pasó, por qué se llama así el título y a qué se debió esta modificación legislativa. Esta modificación legislativa, la primera que voy a mencionar es la del año 1999, es la 25087. Esa ley es extremadamente importante y es la que da el nombre al título, delito contra la integridad sexual, ¿sí? Básicamente en el año 99 o previo al año 99, estos delitos se trataban como delitos contra la honestidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la honestidad, lleva también un carácter o un sentido peyorativo, institucional, inclusive, de cuál es el bien jurídico protegido. Como que sería una faceta del honor de la persona referido a la sexualidad. O sea, que habría un ámbito de protección de la sexualidad, pero la persona que mantenía su honor. Entonces, por ejemplo, en muchos manuales uno encontraba de que no podía ser víctima de los delitos contra la honestidad, por ejemplo, una prostituta. La prostituta o el prostituto no podía ser sujeto pasivo de delitos contra la honestidad porque la idea, a ver cuál sería traducido, ¿no? Porque no tenían honestidad, no eran personas honestas. Al ser deshonestas, no le podemos proteger ningún bien jurídico. Entonces, otra de las discusiones que había con respecto a la honestidad, Hola, profe. ¿sí? Disculpe, recién me puedo conectar porque tenía problema con mi internet. ¿De López dónde? Loredana, de Goya. López Loreano. Perfecto. Gracias. Es muy importante que ustedes noten cuál era la ideología que tenía el Código Penal cuando se protegía el honor de la persona o delito contra la honestidad. No el honor, porque el honor ya estaba desde el 109 en adelante, sino la honestidad en el ámbito sexual. Entonces, por ejemplo, cuando uno analizaba la figura de estupro, siempre se hablaba de la mujer, doncella, de cierta edad, se refería en aquel entonces menor de 15 y mayor de 12 en aquel entonces, eso en aquel entonces, y donde, por ejemplo, uno encontraba jurisprudencia, ya van a ver que el estupro es un acto que en principio es consentido, ¿no? La persona víctima del delito consiente mantener ese tipo de prácticas, pero el legislador igual lo sanciona y lo condena, en el estupro estoy hablando. Y que decían que no había el delito de estupro cuando, por ejemplo, la mujer permitía el acto sexual vía anal. ¿Por qué? Porque se decía que si permitía el acto sexual vía anal no era una mujer honesta o una persona honesta, una doncella en aquel entonces, ¿no? Fíjense la ideología que llevaba impresa dentro de nuestra legislación. Y lo más importante para poder entender la modificación de la ley 25087, donde se quita la honestidad como bien jurídico protegido, básicamente era el siguiente problema. Y era esto, el tema de la felatio in ore, ¿sí? Es decir, de la práctica sexual, el sexo oral. Entonces, se discutía con la legislación imperante en ese entonces, dónde encuadraba la felatio in ore. Estamos hablando de una práctica sexual no consentida, donde se le obligaba a la persona a practicarle sexo oral, ¿sí? Y se encontraba jurisprudencias disímiles en las cuales algunas jurisprudencias decían de que eso encuadraba en acceso carnal, es decir, en violación, y otras, casi la mayoría, decía que no, que eso encuadraba en abuso deshonesto gravemente ultrajante, pero no en violación. La práctica sexual era la misma, obligarla a la persona a practicar sexo oral. Y, por ejemplo, en Capital mismo, según la jurisdicción donde eran juzgados, pasaba de que en un caso se lo condenaba por violación, es decir, abuso deshonesto con acceso carnal, porque se consideraba la felatio el acceso carnal, y en otra jurisprudencia, en otro tribunal se decía que no, que era simplemente gravemente ultrajante. Esto generó una conmoción social en aquel entonces, eran hechos que habían sucedido en cuestiones de kilómetros, sin embargo con resoluciones jurisprudenciales totalmente distintas, ¿sí? La sociedad se escandalizó en aquel entonces, salió en todos los medios de comunicación, los legisladores preocupados por esta realidad y aprovechando la, los años que ya llevaba nuestra legislación y que seguíamos hablando de honestidad, nuestros legisladores fueron
y trajeron las legislaciones más modernas en aquel entonces y básicamente fueron y copiaron la legislación de España. Esa es la legislación que se copia respecto a este delito. Con la siguiente particularidad, ¿cuál era el problema que se quería solucionar? Básicamente era la felatio in ore. Ese era el inconveniente que se quería solucionar y ese era lo que generó la situación espasmódica de decir, bueno, tenemos que modificar nuestra ley porque fíjense los problemas que está habiendo, que se interpreta de distinta manera, hechos igual. Entonces, entonces, se va y se copia la legislación española. Se va toda una comisión del Congreso de la Nación, comisión específica para ese tema, y se copia la legislación española. Pero se copió mal, esa es la realidad. Porque cuando en el Código Penal español se quiso solucionar el tema de la felatio in ore, se puso básicamente que la violación, en ese caso que consiste en el acceso carnal, ya lo vamos a explicar con detenimiento, consiste en el acceso carnal y agregaban ellos vía anal, vaginal y oral. Específicamente decían así, acceso carnal vía vaginal, anal y oral. Entonces, la felatio in ore quedaba incluido dentro de lo que es el concepto de violación, que es el acceso carnal. Los legisladores, ¿qué hicieron? Para no tratar de hacer una denominación o especificación punto por punto, lo que dijeron es acceso carnal por cualquier vía. Esa es la frase que utilizaba. Si ustedes tienen un código penal anterior al 2017, van a encontrar que esa es la forma en la cual se pretendió por nuestros legisladores, regular la felatio in ore. Entonces se dijo que era violación, acceso carnal, que todavía no sabemos qué concepto es, vía vaginal, vía anal y vía oral. Entonces los legisladores dijeron, bueno, solucionamos el problema. Eso fue en el año 1999. Se aprovechó para cambiar toda la ideología de la ley, se sacó honestidad, se puso integridad sexual y se modificaron casi todos los delitos. Pero referido al tema que interesaba en aquel entonces y para lo cual se llevó al acuerdo de modificar nuestra ley, fue una modificación imperfecta, insuficiente y que siguió con el mismo problema. Es decir, desde el año 1999 hasta el año 2017, no se sabía si la felatio in ore era o no acceso carnal. ¿Por qué? Porque se utilizó la palabra cualquier vía. Y cualquier vía tiene un grado de inespecificación terrible. Y algunos legisladores y algunos autores, perdón, dijeron, bueno, ¿a qué vía se refiere? Por ejemplo, puede ser también la vía terrestre, puede ser también la vía aérea, en tren de Jorna, ¿no? Refiriéndose, fíjense el nivel grado de imprecisión que tiene cuando era extremadamente fácil determinar y decir de qué se refería a la vía oral, ¿sí? Aparte de la vía vaginal y la vía anal. Entonces, básicamente, hasta el año 2017 tuvimos ese inconveniente de que quisimos solucionarlo en el año 1999, 18 años después, casi 2 décadas después, seguíamos con idéntico problema. ¿Cuál es el idéntico problema? No se podía determinar con precisión que si la felatio in ore era o no acceso carnal, que es lo que se pretendió modificar. Fíjense, toda la legislación se copió una ley, se copia mal y no se solucionó el problema que se quería solucionar, ¿no? Pero independientemente de eso, fue una ley muy buena para la ley que teníamos nosotros, donde se protegía la honestidad por un lado, donde se hablaba de mujer doncella como bien jurídico tutelado, donde la interpretación decía que, por ejemplo, en aquel entonces, no podía cometerse violación contra la mujer, contra la propia esposa, ¿no? Por la propia ideología que era la honestidad y no la integridad sexual, y vamos a ver qué entendemos por integridad sexual hoy actualmente, ¿no? O qué podemos tratar de determinar nosotros de qué es eso jurídico tutelado cuando hablamos de la integridad sexual, que es lo que se protege, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos que saber? Que la ley 25087 del año 1999 produjo una reforma muy importante, pero no solucionó el tema de la felatio in ore, que fue el eje central, pero sí modificó el bien jurídico tutelado muy importante y modificó todo el tema de los bienes, de los delitos que estaban regulados. Se cambió una palabra que yo lo voy a tratar ahora cuando hablemos de la violación, que es importantísimo a la hora de entender el delito de la violación. Y
en el año 2017, yo le decía que la ley 27352 es la que viene a solucionar, es la que viene a solucionar el tema de la felato donde el legislador, ahí sí ya en el inciso tercero, que es donde está regulado el tema del acceso carnal, es decir, de la violación, dice que va a haber cuando haya acceso carnal, ya el verbo ya lo voy a trabajar después porque es muy importante que veamos paso a paso, haya acceso carnal vía anal, vaginal u oral. Y le agregó algo más, aparte de que ya no quedó duda, que ahí sí copiamos al Código Penal Español, agregó o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Cuando se refiere a las dos primeras vías es a la vía vaginal y a la vía anal, no a la oral. Entonces, entonces se va a entender exceso carnal a los actos análogos también. Son actos análogos al exceso carnal y van a tener la misma pena. La introducción de objetos por parte del cuerpo en la vagina y en el ano, no en la boca. ¿Sí? Entonces, básicamente se soluciona con la ley 27352 el problema que teníamos cuando quisimos solucionar con la 25087 en el año 1999. Acá sí se modificó, acá sí se solucionó y acá aparentemente ya no cabe duda de que hoy la felatio inore encuadra en el delito de acceso carnal y vamos a ver qué pasa con el cunilingus o con otro tipo de prácticas donde termina encuadrando, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del bien jurídico tutelado de integridad sexual? Entonces, se criticó mucho también este nombre que se le puso al título tercero porque la integridad sexual hace referencia también como algo que se mantiene indemne, como algo que se mantiene íntegro, como algo que se mantiene incoluble, como algo que se mantiene sin fisuras, es decir, refiriéndose, decían algunos autores criticando el nombre que se le puso, refiriéndose a la virginidad, como que eso era lo que estaba jurídico penalmente tutelado, y ya vamos a ver que la ideología de la ley, cómo está regulado, no se refiere a eso, sino que se refiere más propiamente, por eso dicen y recomiendan o dicen que hubiera sido mejor ponerle a este título delitos contra la libertad sexual. ¿Sí? Entendiendo hoy, creo yo, que esa es la idea que tendríamos que adoptar, de que el bien jurídico tutelado es ese. Cuando el bien jurídico tutelado legislador dice integridad sexual, se refiere a la libertad sexual que tiene la persona. ¿Para qué? Para decidir si mantiene relaciones sexuales, con quién mantiene relaciones sexuales, cómo mantiene relaciones sexuales, hasta dónde mantiene relaciones sexuales. Básicamente es la determinación como persona dentro del ámbito de lo sexual. ¿Sí? Ella es, él es, la persona es la que se determina dentro del ámbito de la sexualidad. Y ella es la que dice, él es el que dice, la persona es el que dice cómo va a llevar adelante su vivencia sexual. Y eso tiene que ser respetado. Dicho hasta ahí, punto, aparte aclaramos y hacemos la excepción a todo lo que acabo de decir, que básicamente hay que ver quiénes tienen la libertad sexual para determinarse dentro del ámbito de la sexualidad. Si todos pueden o hay personas que no pueden determinarse dentro del ámbito de la sexualidad, vamos a poner edades acá. Vamos a poner por un lado 18 años de edad, vamos a marcarlo por ahí como que un dato importante. Vamos a marcar 16 años de edad como también, que es un dato importante. Y vamos a marcar el dato más importante acá para la clase de hoy, 13 años de edad. 13 años de edad. Son las tres edades que nosotros tenemos que tener marcado. Entonces, por un lado, 13 años de edad, 16 años de edad y 18, es decir, la mayoría de edad. ¿Sí? 18 años de edad. Esas son las tres edades que tenemos que tener nosotros marcados. ¿Por qué? ¿Qué le estoy explicando yo? Le estoy diciendo que aparentemente el bien jurídico tutelado es la libertad sexual de la persona. Y la pregunta que me estoy haciendo, que estamos haciéndonos, ¿todas las personas son libres para determinarse dentro del ámbito de la sexualidad? Bueno, hay franjas etarias. Eso es lo que tenemos que determinar. Y fíjense qué dice el artículo 119. Todas esas edades que yo marqué están específicamente nombradas en las letras de la ley, en distintos artículos, no solo en uno. Pero vamos a empezar con el 119, que es el primero y más importante dentro del título. Dice,
Les leo textualmente para que ustedes entiendan. ¿Qué está regulado acá? La figura de abuso sexual y ya nos metemos con abuso sexual, aclarando qué pasa con este menor y qué edad es la que nos referimos. Esta es la figura de abuso sexual simple. Dice, reprime con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años. Es decir, ¿puede pedir la suspensión del juicio a prueba? En principio sí. ¿Por qué? Porque el mínimo no supera los 3 años. Entonces, el mínimo al no superar los 3 años, la persona podría pedir la probation. El que abusare sexualmente, ahí está el delito, el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años. Ahí vamos a quedarnos. Entonces, cuando esta persona es menor de 13 años. ¿Quién es menor de 13 años? La persona que no cumplió todavía 13 años de edad. Entonces, hasta los 12 años, la persona no puede consentir acto sexual alguno. Esa es la idea que tenemos que llevar adelante. ¿Sí? Entonces, les dije, les mencioné que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. Y ahora les digo que los menores de 12 años, es decir, los menores de 13 años, es decir, los que tienen 12 todavía, no pueden consentir práctica sexual alguna, porque le estarían incriminando al otro sujeto. No podrían llevar práctica sexual alguna. Es decir, ¿qué es lo que sucede? El legislador entiende mediante una presunción, que como ustedes saben, las presunciones son de dos clases, iure de iure o iure tantum. Iuris tantum son las que admiten prueba en contrario y iuris de iure la que no admiten prueba en contrario. Esta es una de esas presunciones que no admite prueba en contrario. Entonces, ¿cuál es la edad importante acá? 13 años, dice el artículo 119 del Código Penal. Esto implica que aparentemente no es la libertad sexual el bien jurídico tutelado, en este caso puntual, porque no le damos la libertad para él decidir el ámbito de la sexualidad. Entonces, acá los autores dicen que el bien jurídico tutelado en los menores de 13 años, es decir, hasta inclusive 12, el bien jurídico tutelado en esos casos es la indemnidad sexual. Básicamente es mantener indemne, mantener incolume, mantener sin desvío la práctica sexual del menor en virtud del frágil desarrollo personal y en este caso referido a lo sexual, que el legislador no le ampara, no le avala llevar adelante prácticas sexuales. Esa sería la idea. Eso es lo que tenemos que hacer entonces. Entendí lo de la libertad sexual. Cada uno puede determinarse dentro del ámbito de lo sexual. Perfecto. Pero con los menores tenemos que hacer esa salvedad. Con los menores. ¿Qué menores? 13 años. Recuerden que yo le nombré 3 edades distintas. Le dije, ojo, porque el legislador va haciendo estos parámetros que yo le estoy nombrando. 13, 16, 18. Entonces van a encontrar esta pregunta en los libros. ¿Desde cuándo aparece el despertar sexual lícito de los adolescentes? ¿Desde cuándo aparece el despertar sexual lícito de los adolescentes? Sirve para esta parte de la clase nombrar 13 años. Para esta parte de la clase nombrar los 13 años. Pero ojo que yo le nombré una edad también de 16 años de edad ahí, referidos particularmente al delito de estupro. Y después le nombré una figura de 18 referido al delito de corrupción y prostitución. Entonces, ojo, ojo, ojo. Básicamente, pueden llevar adelante prácticas sexuales sin incriminar a la otra persona después de los 13 años. Esa sería la lógica. Después de los 13 años podrían llevar adelante prácticas sexuales. Pero hay figuras residuales que pueden entrar a jugar acá. ¿Cuáles son? El estupro, 120, corrupción, con no 16, sino ya con 18 años de edad, y prostitución, es decir, el artículo 125 y 125 bis. Y después también el grooming, artículo 131. 131. Entonces nosotros ahí tenemos unas ideas de las edades que va a tener en cuenta el legislador y el sistema penal para poder saber qué pasa y sucede con las prácticas sexuales de adolescentes. Entre adolescentes y después vamos a ver también con mayores. ¿Qué les dije?
que aparentemente, según dicen los autores, la práctica sexual lícita de los menores se da desde los 13 años de edad. Pero cuando no se respetan ciertos estándares, se puede entrar en juego la figura de estupro, la figura de prostitución, la figura de corrupción y la figura de grooming, que puede ser figuras que incriminen al otro sujeto cuando la persona en principio es mayor de edad. ¿Sí? El autor, digo, el autor. La idea es tratar de no penalizar las prácticas sexuales entre adolescentes, ¿sí? Para que ustedes entiendan. La idea, y los autores así lo dicen, es no llevar adelante la incriminación de prácticas sexuales entre adolescentes, siempre y cuando sea consentida, obviamente. Cualquier práctica sexual que sea no consentida, en cualquiera de sus variantes, va a ser delictiva. Va a ser delictiva. Inclusive, cambiando la ideología de la ley anterior que hablaba de la honestidad, cuando se llevan adelante prácticas sexuales contra una persona que ejerce la prostitución, no consentida obviamente, prácticas sexuales no consentidas dentro del vínculo matrimonial o de otro vínculo que podamos llegar a existir, que también van a ser delictivas, o cualquier otro tipo de situación donde no se respete qué, el sí, el cómo, el cuándo y hasta el dónde, todo eso. Entonces, todas esas variantes son parámetros que nosotros la mantenemos en todo momento. ¿Sí? Entonces, eso de la libertad sexual hoy en día, en las discusiones de los libros, ya se empieza, de los libros que piensan, los casos que piensan la materia, se empieza a pensar qué pasa con ciertas prácticas sexuales que yo consiento, pero que, por ejemplo, en la propia variante o en la propia práctica se puede llevar más allá. ¿Sí? Imagínense ustedes que yo consiento mantener una práctica sexual con alguien que use preservativo. Y en un momento determinado la persona se saca el preservativo. La práctica sexual que yo consentí es con preservativo, no sin preservativo, ¿sí? O la otra persona pincha el preservativo, porque no solamente hacía referencia a, a, al cuidado de la persona desde el punto de vista de la salud, sino también la procreación, en este caso puntual, como estoy hablando del tema de pinchar un preservativo, ¿no? La pregunta que hay que hacerse ahí, ¿se está respetando mi libertad sexual? Yo estoy consintiendo, fíjense lo absurdo que puedo llegar a estar diciendo, yo estoy consintiendo la práctica sexual, yo consiento mantener la introducción del órgano sexual masculino en cavidad receptora natural o antinatural, todo ese concepto que lo vamos a estudiar dentro de un ratito. Perfecto. Lo que estoy poniendo en tela de juicio en duda es si se respeta mi libertad sexual de determinarme dentro del ámbito de la sexualidad cuando se está llevando adelante una práctica que yo no había consentido, como ser, por ejemplo, la ausencia de preservativo. Entonces, hoy en día se suele ya discutir en algunos manuales, libros, inclusive jurisprudencia, este tipo de prácticas sexuales en las cuales no se respeta esta cuestión particular, ¿no? ¿Yo hubiera consentido el trato sexual sin preservativo? No, supongamos. Bueno, cuando yo consiento voy con esa práctica y posteriormente no sucede. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se daría o no un acto abusivo? Esa es la pregunta o consulta o duda que tenemos que ver. Pero hasta ahora no sabemos qué es el abuso. Sí sabemos qué o cuál es el concepto que dijimos respecto a la integridad sexual, eso sí, pero no sabemos qué es el abuso sexual. Entonces, dice el artículo 119, y acá sí ya empezamos con el desarrollo del tipo penal, que reprime con prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente. Esa es la conducta. Cuando de una persona, cuando ésta fuera menor de 13 años, que lo planteamos, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir. No ha podido consentir. Si bien ya lo vimos nosotros, pero es importantísimo tener presente lo que dice el artículo 78 del Código Penal. El dice, quedan comprendidos en el concepto de violencia el uso de medios hipnóticos y de narcóticos. Es decir, que violencia es hipnotizarla a la persona y violencia también es drogarla a la persona. ¿Sí? Le doy la burundanga a la persona con la cual llevo adelante la práctica sexual posteriormente.
En ese caso puntual se daría la violencia del artículo 119 del Código Penal. Y recuerden la última frase que es la más importante. O por cualquier medio no haya podido consentir el acto. Ese es el dato central. El dato central en los casos de abuso sexual es que la persona por cualquier circunstancia no haya podido consentir el acto sexual. Ahí se daría el acto abusivo. Entonces, vimos que hay una enumeración no taxativa, sino meramente enunciativa de medios comisivos. Pero, ¿por qué digo que es meramente enunciativa? Porque termina con la frase o por cualquier medio. Distintos a eso, distinto a la violencia, distinto a la amenaza, distinto al medio coactivo, distinto al medio intimidatorio, distinto a esos, tenemos que por cualquier medio en el cual la persona, sujeto pasivo, no haya podido consentir el acto sexual, vamos a estar en presencia de un acto abusivo, de un acto abusivo. ¿Qué es esto del abuso sexual? El abuso sexual, hay una discusión si se requiere o no tocamientos. En principio la voy a hacer corta, porque si no vamos a estar girando en falso. Actos sexuales o el abuso sexual es básicamente el contacto sexual, es decir, tocamiento sexual en zonas pudendas. Pudendas es una palabra que utilizaban los autores clásicos, en realidad se refiere a las zonas erógenas, las zonas sexuales. Propiamente, ¿cuáles serían? El pecho, el ano, la vagina, el miembro sexual masculino. Básicamente, esos son los órganos sexuales o las partes sexuales de la persona. Para que haya abuso sexual, escuchen esto, para que haya abuso sexual, escuchen esto, para que haya abuso sexual tiene que haber tocamientos sexuales. Esto es una toma de postura, no todos piensan igual, pero parte muy importante de los autores piensan que vamos a dejarlo sentado así para el parcial al menos, para resolver los casos. Para resolver los casos. No significa que ustedes tienen que estar de acuerdo con esta forma, pero sí para resolver los casos para el parcial, para que no digan después, ah, no, yo resolví conforme la otra postura. Para resolver los casos hay que resolverlo como si acto sexual o abuso sexual es un contacto sexual, sí o sí. Si pensamos de esa manera, no habría abuso sexual cuando yo le obligo a la persona a masturbarse o a tocarse. No habría abuso sexual cuando yo le obligo a la persona a mirarme como yo me masturbo o yo mantengo relaciones. Eso no sería un acto sexual abusivo. Estamos hablando de la figura de abuso sexual. Después vamos a ver que hay figuras de exhibiciones obscenas y otras cuestiones que pueden estar jugando acá. Pero acá yo estoy diciendo la figura del abuso sexual. La figura del abuso sexual, si es cierto lo que dicen estos autores de que requiere el tocamiento, inverecundo, el tocamiento en partes pudendas, el tocamiento en partes ano, vagina, miembro sexual masculino, pecho, estaríamos refiriéndonos a que necesariamente se requiere un tocamiento, contacto sexual. Eso es, entonces, ¿qué es lo que está penado acá? El contacto sexual abusivo. El contacto sexual abusivo. ¿Cuándo un contacto sexual es abusivo? Cuando se hace en esas zonas que mencioné, cuando la persona no haya podido consentir por cualquier medio el acto. Eso es un acto sexual abusivo. Ahí está el abuso. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe juzgarse esto? Y en todos los libros está tratado el mismo ejemplo, por eso tenemos que trabajarlo para poder entender cómo debe entenderse esto de el abuso sexual y en qué consiste el abuso sexual. Si el abuso sexual, fíjense, yo ya tomé una postura y yo le dije, mire, el abuso sexual refiere a tocamientos, es decir, hechos objetivos en ciertas zonas. Pero autores se preguntaban, ¿qué pasa cuando, imagínense que si hay algo que me excita a mí y me despierta la libido y hace que yo lleve adelante mi práctica sexual al extremo, es tocarle la oreja a alguien.
y voy y le toco la oreja a alguien. Y yo me excito muchísimo. O le toco el cabello, o le toco la mano, o le toco la uña. Pero yo me excito muchísimo dentro del ámbito de lo sexual, dentro del ámbito de lo sexual. Entonces la pregunta es, ¿hay ahí un abuso sexual? La persona llega inclusive a satisfacerse sexualmente bajo ese contexto. No, bajo la toma de postura que yo hice hace un momento, y vamos a pensarlo así para el parcial, no va a ser un acto sexual abusivo, porque el contacto sexual abusivo que se requiere es en ciertas zonas específicas. Por más que en otras zonas la persona le despierte el deseo sexual, ¿sí? Y se satisfaga sexualmente. No, no interesa. Tiene que ser esos tocamientos en esa zona. Entonces, ¿qué pasa con el caso del ginecólogo o el urólogo? Imagínense que el ginecólogo, ¿qué es lo que hace? Hace un tacto vaginal, o la que le hace los estudios a los pechos a las chicas, a la señora. El ginecólogo le hace un tacto vaginal. Y supongamos que el ginecólogo es muy buen profesional y como muy buen profesional disfruta del trabajo que hace. Y se despierta sexualmente o se satisface sexualmente, eh, y despierta la libido y lleva adelante eh, el goce sexual, ¿sí? Se estimula sexualmente con el tacto vaginal. Fíjense lo que está haciendo, está tocando una zona de las que yo mencioné, la vagina, o el urólogo está tocando el ano del hombre, o la mujer, no sé. Y lleva adelante a la vez un, eh, una satisfacción sexual. Le gusta lo que hace. Suele decirse que uno tiene que gustar en lo que trabaja. Bueno, imaginemos que esa se da la situación particular. Hay un acto sexual abusivo. Se da el combo, ¿eh? Se da la fase objetiva. Toca el pecho, toca la vagina, toca el ano. Y a la vez se da la fase subjetiva. Esa fase subjetiva que estamos hablándola como, y vamos a ver si es un requisito del tipo penal, no lo estoy diciendo yo, lo estoy planteando como discusión, el deseo sexual o el despertar sexual o la satisfacción sexual. Miren, se dicen, y creo que esa es la otra vez toma de postura que tenemos que hacer respecto al tema del ginecólogo, que es complicado, ginecólogo, urólogo, ustedes quieran que lleve adelante ese tipo de tocamiento en esas zonas específicas, que por más que disfrute el ginecólogo del tacto vaginal a la mujer, no habría, escuchen esto, acá estaría el dato, no habría un acto sexual abusivo, a pesar de la satisfacción que lleve el profesional, siempre y cuando, y acá traemos la herramienta que siempre me gusta que ustedes utilicen. ¿Cuál es? Siempre y cuando ustedes se mantengan dentro del rol, dentro de las lex artis, dentro de su forma de conducirse como ginecólogo. ¿Cómo tiene que haberse llevado adelante esa práctica de tacto vaginal? Si lo hace dentro de su ciencia y de su arte, no habría un acto sexual abusivo. Por más satisfacción que sienta, por más que le guste lo que esté haciendo, no va a ser un acto sexual abusivo, a pesar de tocar las zonas que yo mencioné y a pesar de sentir el elemento subjetivo que aparentemente lo estamos diciendo como que sería un elemento del tipo. Ahora, espero que se entienda eso. Ya dimos una pauta para poder determinar ese caso que es complejo. ¿Qué pasa cuando yo toco una parte pudenda? Por ejemplo, toco la vagina, toco el ano, toco los pechos de la persona, toco el miembro, toco el pene, pero no lo hago para satisfacerme sexualmente. Ni quiero, ni me gusta la persona, no me gusta tocarle el pecho a la persona, no me gusta tocarle la cola, pero le toco igual. Inclusive lo hago con tren de humillarle a la persona. Pero a mí no me despierta satisfacción sexual. La pregunta es, ¿puede ver o haber contacto o abusivo sexual? Miren, entiendo que sí. Entiendo que sí. ¿Por qué? La faz objetiva es muy importante, imprescindible. ¿Cuál es? Que haya un contacto sexual en esas zonas que mencionamos. Y la faz subjetiva, el dolo, que es saber que estoy tocando esa parte.
no se necesita que la persona busque la satisfacción sexual o no. Puede estar en la mayoría de los casos, no digo que no, pero no es un elemento del dolo. El dolo que es conocer y los elementos del tipo objetivo. Yo tengo que saber que estoy tocando una zona que no me es permitida tocar, porque la persona no consiente ese contacto sexual. Y ahí habría un acto sexual abusivo. Fíjense que esto van a tener que acordarse después. Los casos problemáticos del ginecólogo, los casos de tocamiento sin ánimos de satisfacer la libido sexual de la persona, son casos que ustedes tienen que tener en cuenta y por qué tienen que saber decirme. Básicamente porque es, en el caso del médico es porque él se mantiene dentro de un rol estandarizado. Distinto es si entonces el ginecólogo puede tocarme como él quiera. No, él tiene que tocar como su ciencia determina que se tiene que hacer el tacto vaginal. No puede estar tocando el pecho para satisfacerse sexualmente cuando está haciendo el tacto vaginal. Ahí sería un acto sexual abusivo. Cuando se queda más tiempo del necesario para hacer la práctica sexual, perdón, la práctica médica ginecológica. Ahí estaríamos en una práctica sexual y abusiva siempre y cuando la persona no consienta el acto sexual. Ahora, supongamos que la persona no consiente el acto sexual abusivo por parte del ginecólogo, pero vamos a poner por X motivos, solamente para ejemplificar, que la mujer es la que está llevando esa práctica sexual ginecológica y el ginecólogo el que está llevando. Y la mujer se satisface sexualmente, por ejemplo, tiene un orgasmo en ese momento, pero ella no quería esa práctica sexual. Es decir, siente satisfacción corporal sexual en ese momento, pero ella no quería, no consentía ese acto. ¿Eso va a llevar a que sea atípica la conducta? No, porque lo que hace a que sea delictivo o no el hecho, ¿qué es? Que se lleve adelante una práctica sexual sin consentimiento, que es lo que se llevó en este caso. Estos son casos problemáticos, por eso me estoy deteniendo acá. Por eso me estoy deteniendo. Son casos que ustedes tienen que saber entenderlo para después resolver los casos problemáticos que le voy a plantear en el parcial. Entonces, ¿qué es esto del abuso sexual? Básicamente dijimos y tomamos posturas de que es un tocamiento objetivo en algunas zonas específicas. Eso es lo que básicamente se requiere. Es decir, que no va a haber abuso sexual cuando no hay el tocamiento. Podrá haber otro delito. Yo le obligo a la persona a tocarse, podrá ser unas amenazas, podrá ser unas coacciones, podrá ser una privación ilegítima de la libertad, pero no un acto de abuso sexual. ¿Qué tipos de abuso sexual tenemos regulados nosotros? Tenemos regulados 3 tipos de abusos. Abuso sexual simple, primer párrafo del artículo 119. Abuso sexual gravemente ultrajante, artículo 119, segundo párrafo del Código Penal. Y abuso sexual con acceso carnal o actos análogos conforme a la legislación última del 2017, que es el tercer párrafo del artículo 119. Y después, en el cuarto párrafo, tenemos las agravantes de estos incisos. Fíjense la pena de 6 meses a 4 años, abuso sexual simple, de 4 a 10 años en el abuso sexual gravemente ultrajante y de 6 a 15 en el abuso sexual con acceso carnal o acto análogo, de 6 a 15. Después viene la agravante. Después viene la agravante. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo estamos en una figura o en otra? Tenemos que comenzar, ya tenemos una idea de lo que es el abuso sexual. Para poder delimitar el abuso sexual simple, tenemos que hacer el salto que yo estoy empezando a dar. ¿Cuál es pasarme al abuso sexual gravemente ultrajante? Porque ese es lo que le va a poner el límite hasta dónde llega el abuso sexual simple. ¿Sí? Entonces, dice el segundo párrafo del artículo 119, que es el abuso sexual gravemente ultrajante. La pena ahora ya es de 4 a 10 años. ¿Puedo pedir probation? No. ¿Por qué? Porque el mínimo supera los 3 años. Entonces yo no puedo pedir la suspensión del juicio a prueba. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, ya sé lo que es abuso,
ya sé lo que es abuso, por su duración, fíjense, acá viene el dato central, el abuso de su realización, tengo dos datos, duración o circunstancias, es decir, el tiempo o la forma, las circunstancias, eso es lo que nos está diciendo la letra de la ley. Hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Entonces, ¿qué es eso de abuso sexual gravemente ultrajante o sometimiento gravemente ultrajante para la víctima? Es cuando se lleva adelante una práctica sexual que por la duración o por las circunstancias de su realización llevan a que sea básicamente un sometimiento, fíjense la palabra que utiliza la ley, un sometimiento para la persona, pero que sea grave, que la ultraje a la persona dentro del ámbito de lo sexual. Antes del año 2017, antes del año 2017, la práctica de la felatio in ore, yo también estaba de acuerdo con la postura esa, se resolvía dentro de la gravemente ultrajante, porque para quienes pensábamos así no encuadraba dentro de acceso carnal la felatio in ore, ya voy a contar por qué. Entonces, por eso es que había jurisprudencia que decía que la felatio in ore no encuadraba dentro de la violación del acceso carnal y venían a resolverlo acá en gravemente ultrajante. Entonces, el cunilingus, que es la práctica sexual oral vaginal, encuadraba, estoy diciendo, estoy hablando todo en pasado, ¿eh? Encuadraba en gravemente ultrajante. La introducción de partes del cuerpo o de objetos en la vagina o en el ano encuadraba en gravemente ultrajante. Todo eso en pasado. Así se resolvía antes del 2017, porque tenía una entidad totalmente distinta. No es lo mismo tocarle el pecho al pasar a la persona que obligarle a realizar práctica sexual oral, sexo oral. Era con una entidad totalmente distinta una práctica de la otra. Por eso uno era gravemente ultrajante y el otro un abuso sexual simple. Eso era así. Ahora, todos estos últimos casos que yo mencioné van a ir a parar al tercer párrafo. Todos. Todo lo que yo mencioné van a ir a parar ¿a dónde? Al tercer párrafo. ¿Qué está regulado en el tercer párrafo? El abuso sexual con acceso carnal o actos análogos al acceso carnal. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda acá? Porque todo eso antes estaba en gravemente ultrajante. Todos esos hechos ya no están más acá por la reforma del año 2017, donde se puso introducción de objetos o parte del cuerpo en cualquiera de los dos primeros lugares, refiriéndose al ano o a la vagina. Eso ya va al tercer párrafo. La felatio in ore ya quedó porque dice acceso carnal vía oral, entonces ya se refiere que también quedó en el tercer párrafo. ¿Y qué queda acá? Hechos que por su circunstancia de realización o duración sean gravemente ultrajantes. Volvemos. No es lo mismo tocarle el pecho, la cola, el pene a una persona al pasar que estar tocándole durante una hora. El tiempo de duración. No es lo mismo tocarle a una persona sola que tocarle a una persona delante de los hijos, por ejemplo, por la circunstancia de o adelante de una persona a quien le deba especial respeto, ¿no? Entonces, eso puede configurar hechos gravemente ultrajantes, que le ultrajen a la persona, ¿no? Pero ¿cuáles son los hechos que se determinan como gravemente ultrajantes? Es el problema de los continuos, ¿sí? ¿Quién es pelado y quién no es pelado? ¿Yo soy pelado o no? Y bueno, en parte sí, en parte no. ¿Qué cantidad de pelo tengo que tener para ser pelado? ¿Qué fisonomía tengo que ser para ser lindo o no lindo? ¿Cuál es el parámetro de los continuos? ¿Qué es mucho, qué es poco? ¿No es cierto? Entonces, esa es la problemática que la vamos a encontrar acá. Entonces, usted me está diciendo, bueno, una hora de tocada de pecho, cola o pene es gravemente ultrajante, 5 minutos no. O al pasar no, me dijo aparentemente, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, ¿y cuál es el límite intermedio? ¿Hasta dónde llego con uno u otro? Bueno, es circunstanciados, son delitos circunstanciados. Cuando nos referimos así es entender las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Y qué me está diciendo? Nada. Yo sé que no le estoy diciendo nada y le estoy diciendo mucho a la vez. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Las pautas que ustedes tienen que tener para poder resolver
qué es lo que es gravemente ultrajante. Fácil no es, pero sé qué dice la ley y sé básicamente cuáles son los ejemplos que discutí. Entonces usted me va a decir, este hecho así como está es un gravemente ultrajante y puede ser que yo diga que sí, y puede ser que el otro profesor, inclusive de la misma cátedra, diga que no, y puede ser que un juez diga que sí, puede ser que diga que no. Eso lleva a un grado de indeterminación, ¿no? Y a un grado de peligrosidad justamente para poder determinar dónde encuadra o no una circunstancia. Eso lleva a que algunos planteen la inconstitucionalidad por la imprecisión de la forma de redacción que tiene el abuso sexual gravemente ultrajante. Lo planteamos, lo dejamos ahí, sabemos cuáles son las dificultades que tenemos, las que hay, y sabemos que supuestamente se entiende, que se entendía antes de la reforma 27352, que todo eso venía a parar acá y que ahora todo está en el tercer párrafo, ¿sí? Entonces parecería ser que hechos que van más allá de meros tocamientos ya serían o podrían encuadrar en gravemente ultrajantes, ¿sí? Temas que se discuten, temas que se discuten y que van a encontrar jurisprudencia a los dos lados, es qué pasa con el beso. Ese es un caso problemático. Si ustedes me preguntan a mí, antes de la reforma yo estaba de acuerdo con los autores que decían que no encuadraba dentro de em, del acto sexual abusivo. O sea, darle un beso espontáneamente a una persona en la boca, supongamos, ¿no? La pregunta es, supongamos que superemos el límite del riesgo prohibido, ¿no? Imaginemos, no, mire, el riesgo prohibido, ¿no? La espontaneidad y todas esas circunstancias, pero imaginemos que superemos el riesgo prohibido. Se decía que no y que no encuadraba porque no estaba dentro de los objetos que yo mencioné hoy. Fíjese, cuando yo le dije, ¿tocamientos de qué? Le decía yo. Y les nombraba, vagina, pecho, ano, miembro sexual masculino, pene. Y no nombraba boca. Y ahora dice, bueno, porque le dio un beso en la boca, sí. Bueno, yo también estaba de acuerdo con esa jurisprudencia y los autores que decían de esa manera, pero ya al hacer un parámetro, el tercer párrafo de decir de que es acceso carnal o similar al acceso carnal o darle una similitud al acceso carnal, la felatio in ore, por ser la boca la que, con la cual se lleva adelante, y porque desde el punto de vista social tiene un contenido totalmente erótico y sexual, los besos, por ejemplo, que son con las cuales se suele llevar adelante las prácticas sexuales en sus principios, me parecería ser que hoy, 6 años después de la reforma y 6 años después de dar clases, me parece que me gusta más esta postura. Sí, pero no significa que yo tenga razón, inclusive puede ser minoritaria, a eso me refiero, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner ahí, miren, el beso parecería ser de que no encuadraría dentro de un acto de abuso sexual, ¿sí? A mí, yo hoy por hoy estoy de acuerdo con que puede ser un acto sexual abusivo por la entidad social que yo le atribuyo al beso, que yo le atribuyo al beso. Entonces, siempre y cuando estamos hablando, obviamente, de un acto sexual sin consentimiento, que la persona no haya podido consentir el acto sexual. En este caso, si consideramos al beso como un acto sexual. Ustedes me preguntan a mí, el beso es el acto sexual por excelencia. Entonces, pero bueno, eso es algo a discutirlo, algo a pensarlo, hay jurisprudencia en ambos sentidos, ¿sí? En aquel entonces, cuando el 119 tercer párrafo no hacía referencia al oral, yo estaba de acuerdo con la postura mayoritaria de que no jurisprudencia, había mucha jurisprudencia que decía que no. Entonces, ¿qué sabemos? ¿O qué no sabemos? ¿O qué dudas tenemos? Sabemos que el primer párrafo regula el abuso sexual simple, que el segundo párrafo regula el abuso sexual gravemente ultrajante y que básicamente en el tercer párrafo vamos a tener lo que se llama el abuso sexual con acceso carnal o actos análogos. ¿Cómo lo regula? Con una pena de 6 a 15 años, habíamos dicho, cuando, mediando la circunstancia del primer párrafo, en realidad se refiere al abuso sexual, ¿sí? Cuando hay abuso sexual. Fíjense el verbo, ahora sí recuerden el verbo que yo me salteé hoy, ráyenlo si pueden, ¿sí? Escuchen esto, ráyenlo si pueden. Dice hubiere, hubiere. Escuchen el verbo este,
hubiere acceso carnal. Ya vamos a ver qué es acceso carnal. Pero el verbo hace referencia a haber, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos, parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, vagina y ano. Hubiere acceso carnal. Ya vuelvo con hubiere. ¿Qué es el acceso carnal? El concepto jurídico de acceso carnal se puede decir que es, hoy lo dije, la introducción del órgano sexual masculino, entiéndase el pene, en cavidad receptora natural, entiéndase vagina, y agregaban los autores y antinatural, entiéndase el ano. Esa era la definición que siempre teníamos que aprendernos nosotros para poder definir el concepto jurídico, médico era, pero era jurídico porque nosotros hacíamos una reforma a lo médico necesariamente, de que eso era el acceso carnal. ¿Qué es el acceso? Introducir el miembro masculino en la vagina o el ano. Hoy, con la ley del año 2017, tenemos que poner boca también, porque básicamente dice acceso carnal vía anal, vaginal u oral. El tema con la oralidad, con la boca, es que médicamente y jurídico penalmente no se consentía esa práctica porque se decía que la boca no tiene eh, glándulas erógenas. Esa es la cuestión. Al no tener grandes glándulas erógenas, en realidad el ano tampoco, pero como era un sucedáneo de la vagina y como podía ser víctima también el hombre, entonces el ano también se consentía como posibilidad de prácticas de acceso carnal, a eso me refiero, pero no con la boca. Con la boca no, ¿por qué? Porque decían que no tiene glándulas erógenas, y al no tener glándulas erógenas no se la puede acceder como la finalidad que lleva ese tipo de práctica. Por eso se decía que no. Hoy en día toda esa discusión que estoy planteando ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el legislador dejó en claro de que cuando hay acceso carnal, por más que podamos leer algunos autores dicen, mire, acceso carnal no puede ser oral porque el acceso carnal sí o sí tiene que ser vaginal o anal, y la oralidad va a ser un acto análogo al acceso carnal. Lo cierto es que el legislador hace referencia, hubiere acceso carnal vía anal, vaginal u oral. Y si no encuadra dentro del concepto de acceso carnal, igual va a encuadrar dentro de actos análogos. ¿Sí? Pero, ¿qué es acto análogo según el legislador? Que sigue después diciendo, es básicamente al acceso carnal, acto análogo al acceso carnal, actos análogos al acceso carnal, es la introducción de objetos, y esto viene una discusión ahora que lo tenemos que hacer, de objetos, ¿sí? Objetos o parte del cuerpo en la vagina o el ano. Eso es un acto análogo al acceso carnal. Eso es un acto análogo al acceso carnal. La introducción de objetos o parte del cuerpo en el ano o la vagina, no en la boca. En la boca, entiendo yo que podría ser gravemente ultrajante. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense un consolador. Si lo obligo a que la persona se meta en la boca dentro de una práctica sexual abusiva, ¿no? Ese acto, ¿a dónde iría a parar? Creo yo que debería ir a parar al segundo párrafo. El cunilingus, ¿dónde iría a parar? Acto análogo. Es la introducción de parte del cuerpo, la lengua, en una cavidad receptora, natural la vagina, por ejemplo, o el ano. Todo eso iría a parar a actos análogos. Actos análogos. Plantea como tema de discusión interesante, ¿qué pasa con aquella persona que se hizo un implante peneano? Imagínense que la persona no tenía pene, pero se hizo un implante peneano. ¿Sí? No estoy diciendo de la persona que está usando un consolador, sino estoy diciendo el caso práctico de la persona que se hizo un implante, se hizo una cirugía, se hizo un implante peneano, se puso un pene artificial.
Y la pregunta, por ejemplo, esa pregunta lo hace en su manual Bonpadre. Quien tiene Bonpadre va a tener resuelto el caso ese. Y plantea a Bonpadre, interesante desde mi punto de vista, yo no comparto la resolución que él da, pero interesante desde mi punto de vista, el caso práctico que él plantea, que es, ¿qué pasa cuando la persona que tiene un implante peniano lleva adelante una práctica sexual abusiva? ¿Cuándo es abusiva? Cuando no hay consentimiento, e introduce ese implante peniano en la vagina o en el ano. ¿Dónde se resuelve ese caso? Dice Bonpadre, yo no comparto esa visión, pero dice el profesor Bonpadre, si pueden mirarlo para la clase que viene y corroboran si estoy diciendo bien lo que dice el profesor Bonpadre, es muy interesante que lo puedan leer de él para ver si dice efectivamente lo que yo digo que dice o cómo lo resuelve. Él dice de que eso iría a parar ¿en qué? En un abuso sexual gravemente ultrajante, no en el tercer párrafo. ¿Por qué? No me interesa cómo lo resuelve, sí me interesa el fundamento que da el profesor Bonpadre. Ahí me parece interesante la discusión. Porque dice que no es parte del cuerpo, que es lo que requiere la letra de la ley. No es una parte del cuerpo. Y la letra de la ley dice, la otra circunstancia es que sea un objeto. Y dice Bonpadre que no es un objeto. No reúne el concepto de objeto ni de parte del cuerpo. Porque dice que para ser objeto, y ahí en ese argumento me parece astuto, no compartido, pero astuto, dice que objeto es aquellos elementos corpóreos que tienen posibilidad de estar dentro del comercio, y esto no. Entonces dice que básicamente por eso él lo resuelve dentro de un gravemente ultrajante. ¿Sí? Esa es la discusión que da, y se puede llegar a plantear la discusión en ese caso puntual. ¿Sí? Después otra cuestión, que eso sí le voy a pedir que lo lean ustedes y lo resolvemos la clase que viene. ¿Qué pasa con la persona que se hizo una vagina artificial? ¿Sí? Y otra persona le accede, es decir, le introduce su órgano sexual masculino introduce introduce un objeto o parte del cuerpo dentro de esa vagina artificial. ¿Sí? Ese caso lo plantean y lo discuten ustedes con Bonpadre. No, no con Bonpadre, sino vayan y lean Bonpadre lo que tienen Bonpadre. Y lo que no tienen Bonpadre, lean Molina. Y lo que no tienen Molina, lean el Código Penal comentado de Hammurabi. El Código Penal, ojalá de Hammurabi. El Código Penal comentado de Pensamiento Penal. De ahí, ¿qué caso le estoy planteando? El caso de la vagina artificial y la introducción de el pene o un objeto o parte del cuerpo en esa cavidad. ¿Mm? Y ahí podemos introducir, bueno, qué pasa cuando no es la vagina, sino que era una operación de apendicitis. ¿Sí? Creo que ese es más fácil, ¿no es cierto? Obviamente. Creo yo. Entonces, eso lo dejamos para que ustedes lo vean con la bibliografía correspondiente y cómo se resuelven por parte de estos autores, Profe, los libros. Sí. y si se introduce, por ejemplo, digo porque lo he escuchado, el pene en la oreja, porque ahí no estoy tocando zonas púdicas, tampoco estoy accediendo vía anal, vía vaginal, casos así que, ¿en qué encuadrarían? En principio, en principio, usted tiene que tener dos cosas. ¿Qué es lo que es el acceso carnal? ¿Que es lo que está regulado en el tercer párrafo? María, el acceso carnal es que el pene se introduzca ahora, hoy con la reforma, en la vagina, el ano o la boca. Eso me tiene que quedar en claro. Y que el legislador extendió esto y lo extendió también con la introducción de objetos o parte del cuerpo en la vagina o en el ano. Esa es la extensión que se hizo. Listo, punto, y me quedó claro eso. Eso es lo que dice la letra de la ley. Dicho esto, lo cual significa que, ¿qué es lo que pasa con la oreja? A mí me excita mucho tocar la oreja. Imagínense que sea verdad eso. Yo les di un ejemplo hoy y yo le decía, mire,
no va a ser una práctica sexual abusiva cuando yo estoy tocando la oreja. A ver, usted me cambió el ejemplo, porque una cosa es que yo le toque la oreja a alguien y yo me excite, otra cosa es que yo con mi miembro le toque la oreja a alguien. Entonces, ¿qué está haciendo esa oreja? En definitiva, me está tocando el miembro. Esa persona, hay un tocamiento sexual ahí, ¿no es cierto? Hay un tocamiento, porque ¿qué es el tacto? El tacto no es tocar con la mano solamente. Entonces, desde ese punto de vista, María, estoy pensando el caso que usted me está dando. Entonces, bueno, ahí puede haber un acto sexual de abuso sexual, pero no de acceso carnal, porque el abuso sexual es gradual, ¿no? Puede ser abuso sexual simple, gravemente ultrajante, o, o, o con acceso carnal o acto análogo. Ahora la pregunta que ustedes tienen que decirse y ustedes resolver, María, ese hecho de tocar en la cara, van a ver que es parte del rostro, la oreja, de oreja a oreja, como se suele decir en el concepto, ¿no? ¿Es un abuso sexual simple o gravemente ultrajante? ¿Por qué? ¿Qué yo sé? Yo no le voy a dar la respuesta porque no la sé, María, pero sí sé lo que dice la letra de la ley, que va a ser Claro, gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización. Entonces yo no es lo en- mismo tocarle el pecho a la persona que ponerle el miembro sexual masculino en la cara. Me parece que es un contexto totalmente distinto. La entidad es totalmente distinta. No sé claro, si... entonces sí entiendo, pero puede ser, no necesariamente para que sea gravemente ultrajante, tiene que haber un abuso sexual simple. Digo porque entendí que abuso sexual simple iba a haber cuando hay tocamiento en alguna de las zonas púdicas. Y en este ejemplo no hay tocamiento de esa zona. ¿Cómo que Entonces se no? puede, la ¿Cómo que no? oreja No, el es, pene, porque usted me está diciendo con el pene, no con la mano. Yo no le estoy tocando. ¿Qué toca la oreja? El pene. o sea, la víctima en su caso sería el del pene. No, porque yo soy víctima porque a mí me están obligando a tocarle a la persona. Yo soy víctima, a mí me están obligando a tocarle a la persona y hay Ah, tocamiento. entiendo. Sí, sí. O sea, puede ser de cualquiera de las dos partes la zona púdica, no necesariamente de la víctima. Está Exacto. bien. Ahí Y, sí, ahí me veo más claro. y ahora sí podemos volver a lo importante que yo le dije, hubiere, márquenlo, ráyenlo y hubiere acceso carnal. Cuando antes del año 1999, el verbo que hacía referencia a acceso carnal decía, escuchen esto, tuviere. El que cometía el delito era el que tenía acceso carnal, porque el verbo decía tuviera acceso carnal. ¿Quién era autor de la violación de acceso carnal? Era el que tenía acceso carnal. ¿Quién era el que podía acceder carnalmente a la persona? Solamente quién iba a poder acceder carnalmente, el hombre. Sujeto activo de violación anteriormente solamente podía ser el hombre. ¿Por qué? Porque el legislador decía el que tenía acceso carnal. Hoy, sujeto activo del delito de violación o acceso carnal o actos análogos, conforme la modificación que tenemos en el 2017, puede ser el hombre o la mujer. Autora de la violación puede ser la mujer, porque lo que se requiere es que en el contexto hubiera acceso carnal. Cambió el verbo. Tan importante es el cambio del verbo entre haber y tener, que lo que se requiere es que en el contexto abusivo haya acceso carnal. Y autora va a ser la mujer que obligue a accederse carnalmente. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto, la mujer que obliga a la persona, al hombre, supongamos, a ella a practicarle sexo oral a él, estaría cometiendo un acceso carnal conforme a la legislación que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no se requiere que el autor acceda, se requiere que en el contexto hubiere acceso carnal, no que tenga acceso carnal. Sujeto activo del delito de abuso sexual simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal puede ser un hombre o una mujer, inclusive cualquier género que pueda llegar a pensarse, ya saliendo de lo que es hombre o mujer. Entonces, esto es importante, el cambio del verbo entre tener y haber fue muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente, con algunos argumentos muy muy discutibles porque entiendo pensado, no porque estaban mal, se decía que autor del delito de violación solamente era el hombre.
Y hoy no, hoy tranquilamente puede ser un hombre, una mujer, una persona no binaria, lo que ustedes quieran. Ahí encontré lo de Bonpadre acerca de, Si lo lee, mejor. Y de paso yo descanso y tomo un poco de agua. Sí, bueno, dice, la introducción de este supuesto por la reforma de la ley 27.352 como vía de urgencia para cubrir un espacio vacío, no parece ser suficiente para abarcar otros supuestos no previstos, como podría ser la penetración mediante una prótesis corporal, la cual no puede calificarse ni como objeto ni como miembro corporal, aunque se podría discutir si es parte del cuerpo cuando está adherido a él. Creemos que cuando la norma habla de parte del cuerpo, está haciendo referencia a un cuerpo humano, y una prótesis no es cuerpo humano, sino una pieza o una herramienta artificial que se integra al cuerpo de una persona humana para reemplazar un órgano que falta en esa persona, pero no es un órgano humano. Por lo tanto, la introducción de la prótesis en la vagina o en el ano de otra persona no sería típico de violación, sino un ultraje encuadrable en el segundo párrafo del artículo 119, en la medida que concurran sus elementos típicos. De todas maneras, y cualquiera sea la opinión que se tenga, lo cierto es que con arreglo a la normativa en vigor, para que la introducción de parte del cuerpo sea típica, deberá realizarse en alguna de las dos vías establecidas en la ley, vía vaginal o anal. exactamente. Perfecto. Pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero me parece claro lo que dice el autor. Da su fundamento y dice por qué. Yo no comparto a dónde lleva su solución, pero me parece que está bien fundado. O sea, no le podemos decir, mire, usted está diciendo cualquier disparate sin fundamento, está fundamentando. Y en segundo lugar, muchísimas gracias, Carolina, la verdad. Muchas gracias porque así es la forma en la cual aprendemos. Yo y ustedes. Sí, más allá que yo lo había leído el autor, pero siempre me gusta tratar de que uno no diga cosas que por ahí no son del todo ciertas. Y ya lo había leído hace muchos años, compadre, y parece que era parecido a lo que había dicho. Parecido a lo que había dicho. O sea, no me extralimité, porque Profe, hay que decir no me extralimité, pero sí. Sí, Yasmín. Profe, ¿cuál es su postura con respecto al caso este? No, para mí encuadra en un objeto, justamente en un objeto que se introduce no, no le veo diferencia, no le veo diferencia en introducir un cinturón que yo lo encuentro adherido al cuerpo, que tiene un pene, un consolador, que ese mismo consolador adherido al cuerpo, de manera permanente o transitoria. No, no noto la diferencia, no le veo la diferencia, no, no siento la entidad valorativa ni discusión en ese caso puntual. A ver, eso no significa de que yo no le esté entendiendo lo que dice el profesor Buen Padre. Yo le entiendo lo que dice Buen Padre, creo que está fundado, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no veo diferencia. A ver, llevemos a la práctica. No me lo adhiero de manera definitiva, sino pongo un cinturón, que no sé cómo se llamará esos cinturón que traen consoladores. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no veo con diferencia alguna. Dentro de la práctica sexual, ¿a la persona víctima le produce alguna modificación? Entiendo que no. Entiendo que no, me parece que es la misma situación de abuso y con el mismo gravamen para la afectación al bien jurídico, libertad sexual, como yo lo entiendo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde no comparto. Por eso digo que todo eso iría a un acto análogo. Desde mi punto de vista, iría a un acto análogo. Pero está bien fundado lo que dice Bompadre. Bompadre en ese punto me parece, suelo criticarle algunas posturas de Bompadre porque no están del todo fundados, ¿no? Pero ahí está, me parece que muy bien explicado, está claro, me parece que no es oscuro en el pensamiento. Entonces, bienvenido sea. Está bueno que los manuales especifiquen qué es el caso y el caso está claro. Y después cuando pueda, Carolina, o para la próxima clase, fíjese qué pasa o qué resolución da él al caso de la vagina, que yo le planteaba el caso de la vagina artificial, que también está resuelto en Bonpadre, que yo le dije, si no tienen Bonpadre, igual vayan y lean a Molina, a Gonzalo o al Código de Pensamiento Penal para la otra variante, que sería el caso no de un implante peniano, sino de una vagina artificial, ¿sí? Una operación que tiene, ¿sí? Si lo llega a tener en algún momento, lo vemos y si no, de la clase que viene no hay ningún problema. Igual ahora tenemos que ver temas muy importantes, porque quiero dar estupro al menos hoy, quiero al menos que hoy demos estupro para que nosotros en la clase que viene nos queden temas más sencillos, porque estos temas no es que no son fáciles, son temas que tienen una densidad y una importancia muy grande, porque en la práctica sexual, perdón,
en la práctica judicial es terrible la cantidad de casos que hay. Terrible la cantidad de casos que hay. Y, 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 y lo terrible es la cantidad de abuso sexual a menores. Y, y, y lo terrible es la cantidad de abuso sexual a menores. Y, y, y lo terrible es que la mayoría de los casos de abuso sexual a menores que son verdad, los que son verdad, te estoy diciendo, son cometidos siempre intrafamiliarmente. No digo siempre, la gran mayoría de los casos, intrafamiliarmente. Y siempre por un familiar. Padre, padrastro, abuelo, tío, siempre. Entonces, llama la atención posteriormente la cantidad de hechos que hay. En todas las franjas sociales que tengamos. No nos limitemos a una franja social de escasos recursos, donde se suele dar a veces con mayor cantidad o más fácil la, la llegada al Poder Judicial, es decir, a que se investigue el caso, pero generalmente suele ser por la promiscuidad en la forma de vivencia. Todos viven dentro de un ámbito único, generalmente, y eso lleva a una problemática mayor. Pero es impresionante la cantidad de abusos sexuales dentro de todas las clases sociales. Altas, bajas, medias, en todas las clases sociales. Entonces, el caso del abuso sexual con menores es terrible, terrible. Dicho esto, digo punto aparte, lo otro terrible es que esta práctica, que a veces no es verdad, sea llevada a los tribunales por abogados, abogadas inescrupulosas que utilizan el medio de la denuncia de estos hechos para solucionar problemas familiares. Básicamente, temas de familia se terminan resolviendo dentro del derecho penal. ¿Para qué? Básicamente para resolver un conflicto familiar que hay. Se lo sueles utilizar mucho al abuso sexual para sacarse el problema de encima, porque es lo más fácil. El derecho penal actúa rápido ahí, suele actuar rápido ahí. Entonces, es la herramienta más fácil que tienen. Entonces, los abogados, a veces, lastimosamente, lamentablemente, utilizan el mecanismo de una denuncia que no siempre es verdad. Esto que yo acabo de decir no significa lo que dije anteriormente. Esto hecho de mentira no niega la realidad y la cantidad de casos que hay. Ahora, dicho esto, el día que ejerzan la profesión se van a encontrar con un problema. ¿Cómo se prueba los abusos sexuales de menores? Ese es un problema tremendo que hay dentro de la praxis judicial. Entonces, los casos de abusos sexuales son casos que se suelen denominar delitos de alcoba. ¿Qué significan delitos de alcoba que uno van a encontrar en los libros y en las jurisprudencias? ¿Sí? Delitos de alcoba son delitos que se utiliza esa frase porque suele ser delitos en los cuales no hay testigos. ¿Sí? No hay testigos. Entonces, y el propio testigo es la propia víctima del hecho, en los cuales a veces el cuerpo tiene la muestra del delito y hay veces que no. ¿Sí? Eso llevó a que en caso de los menores nosotros tengamos modificaciones constantes en los últimos años respecto a la suspensión de la prescripción de la acción de los delitos de abusos sexuales, desde la ley Piazza en adelante, con el hecho de Piazza, con la modificación que introdujo la ley Piazza y la ley CUNAT posteriormente, referidas al respeto de los tiempos de los menores respecto a las prácticas sexuales abusivas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que se discutió y se analizó la problemática de hechos de abusos sexuales a menores, en los cuales los menores, fíjense, Piazza puso sobre tela en la sociedad hechos de prácticas sexuales en su adolescencia, en su infancia, que él ya lo denuncia después de grande. Y relataba de que él no podía denunciar porque él vivía dentro de ese contexto, me parece que era un pariente, familiar, tío, como suele ser normal, los casos de abuso sexual real que hay, y eso llevó a la modificación de que se permita
que empieza a correr el plazo de prescripción después de los 18 años de edad. Para los menores pasa eso. Entonces, hoy por hoy, un homicidio a los cuantos empieza a correr la prescripción desde el momento del hecho. Un abuso sexual a un menor, ¿desde cuándo empieza a correr la prescripción? Desde que adquiere la mayoría de edad o denuncia el hecho. Denuncia el hecho se agregó con la modificación de la ley CUNAT, que es una ley que amplía lo de Piazza, que fue en el año 2015, ya la ley CUNAT, Piazza creo que fue en el 2012, que modifica la suspensión de la prescripción de la acción en los delitos de abuso sexual. Entonces, hay una problemática, fíjense cómo yo pruebo un abuso sexual que ocurrió hace 10 años, porque la persona viene y denuncia el hecho después que es mayor de edad, como establece la ley Piazza, o después de la denuncia, después de la ley CUNAT. ¿Cómo yo pruebo? Y fíjense lo que se dice. Estos delitos son delitos de alcoba, donde no hay testigos, y el propio testigo es la propia víctima que lleva íncita en sí misma la prueba del delito. ¿Y cuál es básicamente el daño? Que no necesariamente es la lesión corporal que tiene, sino que es lesión psicológica que lleva dentro de sí mismo. Entonces se prueba con lo que dice, escuchen esto, la víctima más el informe psicológico que suele hacerse a la víctima, más el informe psicológico que suele hacerse al victimario. Con estos elementos probatorios, ustedes van a encontrar un sinnúmero de jurisprudencia que tienen elementos suficientes para poder determinar la materialidad de un abuso sexual. Más aún que tenemos que tener en cuenta que hay sujetos que no tienen la capacidad de expresarse, como son los menores. Por ejemplo, un menor de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, a veces 6 años y más, o a veces mayor edad, pero con cierto retraso madurativo, ¿cómo se expresan, no? Entonces se suele usar mucho una herramienta que es una ciencia que se utiliza dentro del derecho penal para esto, que es la psicología y la psiquiatría, la psicología básicamente. Y en el caso de los menores se utiliza lo que se llama proyecciones gráficas. Entonces, mediante los dibujos se suele determinar mediante esta ciencia si el menor fue abusado. Entonces se le pide al menor que haga dibujo, entonces en virtud de los dibujos que va haciendo, dice, bueno, sí, hay 5 o 6 indicadores de que esta persona fue abusada sexualmente. Por ejemplo, cierta franja etaria, por ejemplo, el menor dibuja la persona con los pies en el aire, no hace los dedos, hace los ojos vacíos, la casa no tiene ventana, un sinnúmero de indicadores que están en los libros que yo lo tuve que leer en psicología para ver qué es lo que, por qué llega a esa conclusión, ¿no? Y eso con un grado aparentemente de verdad revelada, de que eso es lo determinante. Inclusive se discute dentro de los ámbitos tribunalicios y de la psicología, escuchen esto, si los menores pueden mentir o lo que dice el menor es verdad. Pregunta, ¿lo que dice el menor es verdad? Miren, acá hay tribunales que dicen que lo que dice el menor es verdad, siempre. Si el menor dice es porque es verdad. Es una mentira más grande que una casa, mi hija me vive mintiendo. Me vive mintiendo. Y mi hijo también, menos cantidad, pero me mintió menos. Pero mi hija, mi señora también, bueno, pero estamos hablando de menor acá, no pasa por otro lado. Acá el tema pasa que los menores mienten y todo lo que somos padres y somos coherentes, vamos a decir, sí, mi hija es una mentirosa, cada tanto miente, me miente. Y quien diga que no, que su hija nunca le mintió, está mintiendo ella o está equivocada. Pero los chicos te mienten, entonces. Pero en los tribunales se suele discutir si el menor, inclusive, dice, mire, si dijo es porque es verdad. Yo inclusive en este momento estoy defendiendo a una persona que el menor, la menor, había dicho que abusó y ahora dice que no. Y que dice que había dicho eso porque el padre la había obligado. El padre había obligado a acusarle a este chico vecino, ¿no? Con el cual tenía un conflicto, que ya es abogado hoy, este muchacho. Entonces la pregunta es, ¿no podría haber dicho allá? A mí me acuerdo, usé una bibliografía de psicología en su momento que se llama el SAP, el síndrome de alienación parental. Gracias a Dios yo no tengo conflictos
intrafamiliares graves que me generen ese tema de discusiones, pero la pregunta que presentaba Garner, que es un autor estadounidense, dentro de la psicología es si se le puede inducir a un menor a decir algo que es mentira. Básicamente lo que trabajaba este menor es con lo que se llama el padre obstructor, el padre que tiene el vínculo directo con el menor y puede llegar a mencionar o decir o inculcar de que la otra persona es tal cosa o actúa de tal manera o que diga que dijo tal cosa, ¿sí? Y Garner propone en algún sinnúmero de estudios científicos de que sí, de que eso puede llegar a suceder, de que los menores pueden decir cosas que no sean verdad, con lo cual yo comparto, y que puede llegar a existir la problemática de lo que se llama el padre obstructor, de cualquier género, de hombre o mujer, de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Como siempre en el tema de conflictos intrafamiliares, el botín de guerra, ¿cuál es? ¿Cuál es siempre? El niño, el menor. Entonces la pregunta es, ¿puede ser que el menor diga algo que no es verdad? Puede ser que yo doy mucho la derecha en este sentido, partiendo de que el equivocado es uno, ¿no? De que si el menor habla de ciertas referencias porque al menos tuvo un conocimiento indirecto de eso. Yo no creo que hable sin tener conocimiento, o porque alguien le dijo, o porque lo vivenció, porque lo pudo haber vivenciado por mediante tele, películas, o porque llevó adelante la práctica, pero no que se invente algo que era impensado que pueda llegar a suceder porque él nunca lo vivenció. Entonces, hoy en día, con el despertar sexual y la estimulación que tenemos con los medios tecnológicos que hay, sin duda que pueden llegar a repetir ciertas cosas. Entonces, eso, la pregunta es, ¿qué pasa cuando eso se traslada a los tribunales y un menor dice tal cosa? Ya no tenemos que discutir más. Hay algunos que dicen eso. Entonces yo siempre cuando suelo, ustedes vieron que a veces cuando yo dibujo o estoy dando clase, yo voy haciendo un dibujo de una persona, por ejemplo, esta persona. Y una vez dando clase con otro colega me dice, mira, Sergio, vos fuiste abusado muchas veces. Sí, porque el dibujo que yo había hecho era un dibujo con unos ojos vacíos, las manos no tenían dedos, los pies no estaban en el suelo y la casa no tenía ventana. Mi proyección gráfica es que a mí me habían abusado mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo y todo lo demás, porque eso es lo que dicen las proyecciones gráficas. Entonces, es más, si cualquiera ve mi letra, tengo una letra de una persona de 5, 6, 7 años y mis dibujos son peores. Entonces, la pregunta es, yo creo que yo no fui abusado y no tengo aparentemente ninguna patología desde el punto de vista narcisista que pueda llegar a determinar de que yo tuve una, un contexto de abuso sexual en la infancia. Pero mis dibujos hablan de que yo fui abusado sexualmente porque mis ojos, cuando yo los dibujo, son vacíos. Entonces, ¿qué estoy poniendo en tela de discusión? El grado de verosimilitud de esa ciencia de proyecciones gráficas en franja etaria, mucho más cuando tenemos en cuenta las edades, la perspectiva y la determinación de certeza para una condena criminal posteriormente. No sé si entienden dónde estamos metidos, en un problema. Ese es el problema que a usted le va a tocar el día de mañana cuando le toque dirimir un caso de abuso sexual. Yo le voy a pasar ahora un fallo, que es el fallo 88 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, que básicamente lo que hizo ese fallo es decir que esos casos de abuso sexual ocurridos durante la infancia no prescriben, ¿sí? No prescriben porque, ahí le acabo de pasar para que le pasen ahí en el grupo y todos tengan el mismo fallo. No prescriben porque básicamente en derecho, en el respeto del derecho a... Un segundito, ya vuelvo. Fundamento del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco para decir que no prescribe. En base a ese fallo, yo les decía la clase anterior, en el Chaco, en el Chaco, si el hecho hubiera sido, perdón, si el hecho hubiera ocurrido en el Chaco, sería juzgado el periodista, en este caso mediático, Jay Mamón. ¿Por qué? Porque no prescribe acá en el Chaco conforme a la jurisdicción. Yo entiendo que sí, que ese fallo está mal y que afecta al principio de legalidad, entiendo yo, pero quiero que lo lean al fallo, ¿sí? A ver, hay algo que cualquier cosa, o que me parece muy mal de un profesor, de un docente o de alguien que pretenda enseñar algo, decir, mire, está mal y no lo lean, no, está mal y léanlo. Eso no significa que no esté fundado. Yo no comparto, porque si no llevaríamos a que todos los delitos conforme a la Administración de Justicia no prescriban. Ese sería el fundamento, y en este caso por el derecho internacional del niño a ser juzgado. O sea,
Está bien, a partir de ahora no prescriben conforme a la ley CUNAT desde la mayoría de edad o desde la denuncia, y a partir de ahí sí empieza a correr el plazo de prescripción. Entonces acá en el Chaco hay hechos que ocurrieron hace 25, 30 y o 40 años inclusive que están siendo juzgados hoy de abusos sexuales, con la problemática, ¿cuál? De cómo se prueban esos hechos. ¿Y cómo le dije que se prueban? Básicamente son delitos de alcoba que se prueban con la denuncia de la víctima, con informe psicológico. Y los informes psicológicos yo ya le conté cuál es mi apreciación. Partiendo de que el equivocado es uno, ¿no? Partiendo de que yo no soy psicólogo, de que yo no tengo la verdad relevada, pero leí algunos libros, me acuerdo en un debate le digo, ¿qué piensa usted de Garner? Y la teoría de Garner le pregunto a la psicóloga. ¿Quién? Garner. ¿Qué piensa usted del SAP? No sé de qué me está hablando. Mire, el SAP, síndrome de alienación parental, una doctrina extremadamente importante por la psicología hoy actualmente, ya hace 10 años, 15 años, donde se discute esto. No, no, la verdad, no sigo esa corriente. No siga, pero explique no y por qué no está de acuerdo. ¿Cuál es, por qué no tiene verdad eso? Si es un estudio científico que hoy en día se pone en tema de discusión. Discutido, Garner, no digo que no, pero a ver, ¿qué tuvo que hacer uno que ejerce el derecho? Tratar de ir a ver qué dice la ciencia en ese cuadro para tratar de discutir. Hoy en día, acá, por ejemplo, en la provincia del Chaco, nadie, ninguno de los defensores permitimos que se le evalúe, lo que estamos como defensores, defensores públicos o privados, que se le evalúe por el sistema del poder de, de los informes psicológicos públicos. No permitimos que le hagan los informes. Llevamos particular, porque todos presentamos síndrome de haber sido o ser abusadores. ¿Por qué? Porque somos narcisistas. Generalmente el abusador es narcisista. ¿Quién es narcisista? Se suele decir la persona que trata de agradar al otro. Mire, yo la verdad estaba tratando de agradar a ustedes, por eso me peiné un poquito antes de dar clase. Soy narcisista, no lo niego, ¿no? Claro, pero el problema es cuando llegamos de esa conclusión a los ojos, que yo tengo bastante grande y miro bastante feo, ser un abusador, y aparte de dibujar de esa manera, ¿no? A mí me parece grave. Pero bueno, dicho esto, Justamente tengo una pregunta con respecto a eso sí, de un caso que justamente tiene el novio de mi mamá. Del caso de cuántas sesiones tendría que tener, en este caso, la víctima para decir que fue abusada. En este caso, la víctima alega que fue a un psicólogo público, 2 o 3 sesiones, y el psicólogo dice que tiene síndrome de haber sido abusada. sí. Generalmente el problema es que esos informes lo suelen hacer el expediente. Entonces, obvio, si yo digo, por ejemplo, agarro el expediente de Enrique Pérez Cavaglia y digo, mire, Enrique Pérez Cavaglia dice que fue abusado así, 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 y yo extraigo de ahí que, y sí, esta persona presenta la patología de haber sido abusada si está diciendo que fue abusada. Y no tiene signo de fabulación. El tema es que me ha tocado en un debate ya hace algunos años, donde todavía se podía discutir algunas cuestiones, donde en debate le preguntamos dónde se hicieron las audiencias y se habían hecho en la propia fiscalía. ¿En qué horario le preguntamos? ¿No? Y había sido a la tarde, a la madre le empezamos a preguntar. Después la menor, que ya era un poco más grande, se le permitió hacer una pregunta con mucho respeto, muy cuidado, o sea, siempre respetándole a la menor. Y la menor dio a entender como que estuvo 5 o 10 minutos con la psicóloga. Entonces la psicóloga después le dijo, ¿pero a dónde se hizo? No, se hizo en fiscalía. ¿Y en qué parte en fiscalía? Fiscalía era un lugar todo abierto, donde estaban las 6 personas que trabajaban ahí adentro, no tenían divisiones, biombo ni nada, y usted estuvo con la menor ahí. ¿Y a qué hora más o menos? ¿Qué día a la tarde? Miramos en el almanaque, sabemos los horarios que se trabajaban en la fiscalía en aquel entonces. ¿Y en qué horario más o menos llegó? ¿Y con quién llegó ella? Le empezamos a preguntar, y el asunto entre charla y charla estuvo 5 minutos con la menor. Y llegó una verdad revelada, Lucila, que la persona había sido abusada sexualmente por esta persona. Entonces no había más discusión posible. Entonces, fíjense lo absurdo que llevaría. Entonces, generalmente esos informes suelen llevar bastante tiempo y varias sesiones de varias horas y con distintos tipos de métodos para llegar a determinar eso. El problema, permítanme la vulgaridad, es que cuando eh, termina siendo más delincuente el funcionario público que hace esos informes, desde mi punto de vista, porque son conscientes de a dónde llevan esos informes. Y puede ser que esté convencida de que sucedió eso, pero hagan buenos informes, haga informes verdaderos. Uno no puede determinar con 5 o 6 minutos, con ese grado de supuestamente ciencia, que ese hecho efectivamente sucedió, que esta persona fue abusada y que la otra persona también es un abusador. Todos los informes antes de las personas
que eran peritadas desde el punto de vista de los autores, todos eran abusadores. Todos presentaban, es más, eran todo copiar y pegar. ¿Qué empezamos a hacer todos los defensores? Pedíamos todos los informes anteriores de ese psicólogo, de ese perito que hacía la pericial esa, y eran todos copiados, le cambiaban el nombre, a veces el propio relato quedaba el anterior. Por eso, acá sucedió de que hoy creo que hay solamente del cuerpo quedaron 2 porque todos los otros se fueron porque empezaron a recibir denuncias, que no prosperaban, pero todos eran en las audiencias, todos lo mataban. La defensa pública hoy en el Chaco no permite que se le hagan los informes del equipo interdisciplinario. Fíjense la Acá, gravedad. profe, también hay una, Fíjense la gravedad, y ahí termino, María. Y encima le dice, bueno, ahora yo necesito perito de parte. La defensa pública dice eso. Yo no puedo avanzar, no voy a ir a defender. Renuncian a la defensa porque el Estado no le permite, porque con esos peritos yo no voy. Fíjense la gravedad. Disculpe, María. sí, eso es más de eso en realidad. Acá digo, la realidad es que em, tampoco no es un trámite increíble que el fiscal general autorice el pago de un perito particular de un psicólogo para que evalúe a una víctima, por ejemplo. Entonces, o lo tiene que pagar el imputado, o no nos queda otra que los psicólogos de acá, digamos, del cuerpo de psicología. Y acá está viendo algo parecido a lo que usted está diciendo, porque separaron los defensores oficiales y los defensores oficiales dicen, mire, yo solicito que nos paguen. Y el ministerio le dice que no, y bueno, y a partir de ahí hay un estado de indefensión, porque dice, bueno, a ver, si lo importante son los informes psicológicos, yo con esos informes psicológicos no voy. Yo creo que el problema no es los informes psicológicos, el problema es la falta de profesionalismo de los informes psicológicos, porque si fueran buenos, y si fueran hechos a conciencia, si fueran hechos desde el punto de vista, evidentemente no creo que todos van a ser iguales, yo estoy hablando de algo que sucedió y que sucede hoy en una práctica donde yo estoy imbuida y que creo que no debe ser lejana a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces se lleva con cierta liviandad y las consecuencias a las que lleva esto. Fíjense, le estoy hablando que ahora en mi jurisdicción estamos investigando hechos que ocurrieron hace 42 años, 43 años cuando yo no nací, cuando yo no nací. Y estamos determinando que esa persona por un informe psicológico fue abusada y que abusó, el que abusó fue Bárbara Machuca. Ella abusó. ¿Por qué? Y mire cómo mira. Y no le hagamos dibujar porque si no, ¿sabe qué? Es grave desde mi punto de vista. Es grave desde mi punto de vista, pero es la realidad. Y más, si ustedes notaron que yo puse el eje, que el problema está en la cantidad de abusos sexuales a menores que hay en la realidad. Porque ahí lo primero que dije fue eso. Después vine con la otra problemática, pero empecé con eso. Dice, no tienen ni idea ustedes la cantidad de abusos sexuales que hay y no tienen la idea de la cantidad de abusos sexuales que hay intrafamiliar. Entonces, yo cuando me tocó litigar todos estos casos y yo veía la realidad de los hechos y veían que muchos y la gran mayoría era verdad, yo me alarmaba. ¿Por qué? Porque soy padre de una nena y de un nene en aquel entonces. Y los abusos eran a nene, a nena, y eran el abuelo, la abuela, el padre, el padrastro, el tío, tac, 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 y ahí nomás daban vueltas. Todos giraban ahí, todos giraban en falso. El catequista, todo, ¿sí? La cercanía tenía que estar, ¿no? Entonces, dicho todo lo problemático, lo verdadero, lo realidad que hay, con la problemática, son delitos terribles. Mucho más cuando se dice que estos delitos son como un clavo que se ponen en el cerebro del menor y nunca más se los puede sacar. Que yo comparto eso. Pero lo que también me preocupa es que tenemos que saber cuál es la problemática que hay en la praxis judicial, que él se las dije, ¿sí? Que yo entiendo que esté mal. ¿Por qué? Porque eso para mí no es justicia. Como tampoco es el fallo 88, por eso yo critico ese fallo, pero eso no significa que yo todos los años no le dé a los alumnos para que lean lo que dice el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y con lo cual ustedes pueden estar de acuerdo y quizás el día de mañana vaya a haber otros superiores tribunales de otra provincia que también fallen igual. Yo entiendo que es inconstitucional, así como falló el Superior Tribunal del Chaco en el 88, pero léanlo, léanlo. Ahora, el artículo 119 se agrava en el cuarto párrafo cuando, les leo, vamos a leer nomás esto para tener una idea, ¿no es cierto? El 119, cuarto párrafo. Las penas se elevan considerablemente y dice,
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, ¿cuáles son los dos párrafos anteriores? Eh, gravemente ultrajante y con acceso carnal o actos análogos, ¿no es cierto? La pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión. Sí, resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Grave daño, ahí se discute si solamente entra lesiones graves o también lesiones gravísimas. Yo entiendo que las dos pueden entrar tranquilamente. El hecho fuere cometido por ascendiente, descendientes. Acá se agrega algo que no tuvimos hasta ahora nosotros en el Código Penal. Ascendiente y descendiente sí, pero afín en línea recta, que son vínculos sanguíneos que existen. Hermano, tutor, o sea, afín en línea recta entrarían, por ejemplo, tíos, eh, sobrinos, todo eso podría llegar a entrar. Hermanos, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Los docentes, por ejemplo, estarían agravados acá. Entonces, la pena en este caso es de 8 a 20 cuando es de reclusión, del segundo o tercer párrafo. De 8 a 20 ya la pena, fíjense, ya es considerable, ¿no? El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. C. D. El hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas, por obvias razones, ¿no? Menor capacidad de defensa, mayor posibilidad de defensa. El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. F. El hecho fuere cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con él mismo. ¿Sí? Fíjense, acá empezamos con la otra edad. Yo le dije, hay tres edades importantes en estos abusos sexuales. 13, 16 y 18. Acá, por ejemplo, hace referencia a 18 años de edad. Fíjense, todas esas edades van a estar nombradas en distintas artículos del Código Penal que nosotros vamos a trabajar dentro de este título, ¿no? En el supuesto del primer párrafo, es decir, del abuso sexual simple, la pena será de 3 a 10 de reclusión o prisión si concurriera en alguna de las circunstancias del inciso A, B, D, E o F. El C no, porque es básicamente cuando la persona tiene una enfermedad infectocontagiosa y en el abuso sexual simple no podría haber un peligro de contagio por una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Porque solamente es un tocamiento inverecundo, ¿sí? No habría peligro de esa posibilidad de agravamiento, entonces por eso es que no se da o se quita el inciso C, ¿sí? Entonces el A, el B, el D, el E y el F es cometido por un ascendiente, un descendiente, es muy común. Hoy hay muchos casos de no solamente de acceso carnal, sino denuncias o investigaciones por abusos sexuales. Mucho. Hoy por hoy en el Chaco, estos hechos están siendo investigados por juicio por jurado, acá en el Chaco, juicio por jurado, juicios populares, 12 personas que son las que determinan la responsabilidad o no, ¿sí? Tiene que haber unanimidad para la condena, si no se tranca el hecho, ¿sí? Entonces, hoy por hoy en el Chaco Profe, es juzgado de esta manera. Sí. ¿qué pasaría en el caso de que la persona que comete el abuso es menor de edad y lo hace contra su hermana menor? Sí. ¿Cómo se solucionan esos casos? Básicamente lo que ustedes tienen que saber respecto a la minoridad de edad son dos cosas. ¿Quién es menor de edad para el Código Penal? En primer lugar. ¿A qué se refiere con minoridad, no? Entonces lo que tiene que saber es quién es inimputable para el Código Penal, la inimputabilidad. Y cuando se habla de inimputabilidad, usted tiene que saber que la inimputabilidad se refiere, o hay dos categorías de inimputabilidad. Lo que se llama la inimputabilidad absoluta y lo que se llama la inimputabilidad relativa. Inimputabilidad absoluta o la inimputabilidad relativa. Entonces, eso es para todos los delitos, no solo para esto, pero es importante lo que usted pregunta. Me suelen preguntar mucho por ciertos abusos sexuales ocurridos dentro del ámbito escolar. Inclusive esta semana me llamaron del sur para hacerme una consulta técnica y básicamente yo les decía lo que le estoy por decir ahora, que básicamente la ley de minoridad de inimputabilidad dentro del Código Penal argentino establece que el menor de 16 años de edad es inimputable. Menor de 16 años de edad. La ley penal de minoridad. La ley penal de minoridad dice que es inimputable y esta inimputabilidad es absoluta cuando el menor autor del hecho no tuviera 16 años de edad. Ese es inimputable. No puedes. A ver, ¿qué significa inimputable? No tiene culpabilidad.
¿sí? Lo que sucede es que eso es inimputabilidad absoluta, menor de 16. Pero hay lo que se llama la inimputabilidad relativa. ¿Quiénes son inimputables relativamente? Los que tienen 16 años de edad y todavía no cumplieron 18, esa franja etaria, de 16 a 18. Estos sí pueden ser juzgados de 16 a 18, de 16 a 18. Pero básicamente para ser juzgados tienen que tener varias circunstancias. Básicamente, primero, lo que tiene que hacer es determinarse la responsabilidad penal del menor, es decir, si él fue el que cometió el hecho en un juicio. Estamos hablando del menor de 16 a 18, ¿no? Segundo, que haya tenido un año de tratamiento tutelar. Un año de tratamiento tutelar. Tercero, haber cumplido mayoría de edad, haber cumplido más de 18 años de edad. El hecho tuvo que haberse cometido entre los 16 y los 18. Tuvo tratamiento tutelar, se determinó la responsabilidad penal del menor, cumplió la mayoría de edad, puede ser condenado. ¿A cuánto? A la pena que el delito establece. El juez lo puede reducir en grado de tentativa o lo puede dejar exento de pena. Todas esas tres posibilidades tiene el juez. Aplicarle Profe, pena normal, pero tiene que suceder todo eso. Mientras tanto, el juez pudo haber dispuesto del menor durante ese tiempo de tratamiento tutelar, siempre y cuando haya sido vulnerable el menor. ¿y los plazos se suspenden hasta que cumplen los 18 ¿Qué plazos? para, para la investigación, para la acusación, para lo que sea? No, porque para que haya una inimputabilidad relativa, que sería el caso de 16 y 18 años, tienen que ser hechos graves, hechos que tengan pena mayor a 2 años, lo cual la prescripción es después de 2 años, entonces no hay ningún problema. Se puede investigar tranquilamente y ustedes saben que lo que hay en el medio son causales de interrupción de la prescripción. Yo interrumpo la prescripción de la acción cuando le llamo a declarar como imputado. El menor puede declarar como imputado, le llamo a declarar como imputado. Tiene 17 años de edad, le llamo. Le puedo tomar. El juez de menor tiene que intervenir, obviamente, tiene que haber un asesor de menores, tiene que tener su defensor. Entonces, puede ser que el menor actúe con mayores. Ahí se va a hacer el juicio en conjunto entre el mayor y el menor, pero el menor, el juez, lo único que va a hacer es determinar la responsabilidad, pero no le va a aplicar pena. El juez de menor va a ser el que va a determinar. Todo eso dice la ley de minoría. Entonces, pero no hay problema básicamente en esos plazos, porque el plazo es muy corto, porque de 16 a 18 estamos hablando de 2 años, y estos delitos que todos estamos hablando son delitos generalmente graves, ¿no? Un abuso sexual con acceso carnal, estamos hablando de prescribe a los 12 años. 12 años tenemos para O sea, investigar. se hace el juicio todo, nada más que no empieza a cumplir la condena hasta que cumple los 18. Y no lo puedo condenar, hasta que no cumpla los 18 no lo puedo condenar, tengo que esperar que cumpla los 18 para poder decir qué pena le doy. A mí me tocó un caso una vez donde se determina la responsabilidad penal, el menor a quien yo defendía cometió un hecho con un mayor, se determina que ellos fueron autores del hecho, dice, bueno, mi cliente también era responsable del hecho, pero el juez de mayor no le aplicó pena, dijo, él es responsable, se determinó la responsabilidad penal de él. Vamos al juicio al juicio al juez de menor y hacemos lo que se llama un juicio de cesura para determinar la pena. Y ahí estuvimos todos de acuerdo, la asesora de menores, la fiscalía, la defensa, de que no era necesario aplicar pena. ¿Por qué? Porque este menor no había cometido más delito, había terminado la escuela, estaba trabajando, había sido padre, o sea, dio todo el combo de que no era el problemático en sí mismo, pero se había terminado. Y la juez dijo ahí, mire, utilizó la última posibilidad que le da la ley de minoridad. En casos que considere suficiente, no aplicar pena. Lo puede reducir en grado de tentativa o lo puede aplicar pena normal, como un delito consumado. No sé si contesté su pregunta, María, no sé si era eso. Sí, sí, profe, sí, 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 gracias. ¿Qué tenemos que ver ahora nosotros? Sabemos la agravante, sabemos
¿Quién pone en Google ahí ley penal de minoría? ¿Saben por qué? Porque desde hoy estoy queriendo ese número y no me acuerdo. Y pongan ley penal de minoría y díganme el número, porque estuve durante toda la charla tratando de acordarme y no me acordé. Estaba dando vuelta inclusive dentro de mi código penal. Les nombré todo lo que dice la ley penal de minoría y no me acuerdo el número. Así que díganme por ahí. Pongan en Google ley penal del menor, ley penal, ley de minoría, y le va a aparecer. 23, 7. Puede ser que sea la 22.278. ¿Cómo? 22.278. 22.278, exactamente. Todo lo que yo le dije, todo lo que yo le dije, todo lo que yo le dije, 16 años de edad, 18, tratamiento tutelar, ser penado en grado de tentativa, ser penado como delito consumado, dejar exento de pena, que haya cumplido los 18 años de edad, todo eso está en los 12 artículos de la ley 22.278, ¿sí? Ya digo si son 12 artículos o menos, 22.278, régimen penal del menor, 12 Una el pregunta, tercero, profe. Disculpe que ¿no? Por vuelva favor. hacia atrás, pero una pregunta. Cuando dice inimputabilidad absoluta, el menor de 16 años, ¿deja, deja de tener responsabilidad para siempre o es hasta que tenga 18 años y se le pueda Hasta que tiene para siempre? 16. Hasta que tiene 16. Cuando cumple 16 comienza el proceso De o cómo es. inimputabilidad relativa. Ah, bien. Todo lo que hizo antes de los 16, él es inimputable. Él es inimputable. Se puede aplicar medida de seguridad. Ustedes saben que al inimputable se puede meter medida de seguridad. Eso es la tercera vía, pero no pena. Entonces, un menor de 15 años que mata es inimputable. Un menor de 14 años que mata es inimputable. Un menor de 13 años que mata es inimputable. Un menor de un mes que mata, estoy diciendo lo absurdo, es inimputable. Entonces, menor de 16 años es inimputable. Yo no puedo decir que cometió un delito un menor de 16 años. Sí puedo decir que cometió delito una persona que ya tiene 16 años de edad, que es menor. ¿Hasta los cuántos años somos menores? Son menores, hasta los 18. Hasta los 18 se es menor. Entonces, la inimputabilidad absoluta dice que vos no sos culpable, no puedes ser culpable, sos inimputable. No tenés capacidad para poder entender. En realidad no es eso, sino que se dice, no es que no podés entender, esa es la discusión, me parece está superada. Lo que sucede es que por el grado de avance madurativo que tiene, considera la ley de que no hay que aplicarle pena. Eso siempre está en tela de juicio cada tanto, y cada tanto se dice, bueno, capaz podemos bajar a 14, a 12, a 11, a 10. Está la discusión siempre, ¿no? Lo cierto, la realidad es que no hay un problema tan grande respecto a la minoridad y la comisión delictiva respecto a la inimputabilidad absoluta. No son delitos gravísimos lo que estamos cometiendo. Jacob dice, miren, la sociedad tiene que reaccionar cuando efectivamente se están dando los hechos, ¿sí? Supuestamente dicen los criminólogos, no tenemos buena criminología en la Argentina, no tenemos hechos desbordados de comisión delictiva por parte de menores. Así dicen los autores al menos, ¿no? Más allá que uno tenga una sensación distinta por los medios de comunicación, que sin duda yo lo tengo en este momento mientras estoy diciendo esto, hasta trato de hablar bajito, entonces no me escuchan mucho, pero básicamente es lo que uno suele leer, ¿sí? ¿Quién tiene razón o no? O sea, yo sé lo que dice la ley, yo vengo a enseñar acá lo que dice la ley y la problemática. Yo entiendo que la persona que pega un chumbazo, permítanme la vulgaridad a otro, sabe lo que está haciendo. Que tiene 14 años, va a pegar un chumbazo, sabe lo que está haciendo. ¿Por qué es declarado inimputable? Mentira, porque no sabe lo que está haciendo. Solamente por el grado de evolución madura. De que cuando yo tenía 16, 14, 15, 17 años de edad, creo yo, me parece.
y mire lo de mi abuelo. Creo que podemos llegar a razonar de esa manera. En el caso de mis hijos, mi hija, creo que casi con toda seguridad es así. ¿Por qué? Por la propia vorágine de la sociedad, la estimulación que tenemos, los avances. Es lo que pasó. En vez de bajarse la edad para que esas prácticas sexuales no estén incriminadas, se elevó. Antes decía 15 y ahora pasó a 16. ¿Qué pasó a 16? Lo que dice el 120. Dice el 120. Reprime con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo y tercer párrafo. Acá viene una crítica grande porque dice el segundo y tercer párrafo no tiene acciones. Tienen razón. La acción está en el primer párrafo, que es el abuso sexual. Y el segundo y tercer párrafo se refiere a un abuso sexual con acceso carnal en el tercer párrafo o abuso sexual gravemente ultrajante eh, por la circunstancia de su realización o tiempo de duración, ¿no? Pero no tiene acciones. Entonces el autor dice, está mal redactado. Bueno, sí, se refiere al abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. El abuso, escuchen esto, porque ya salieron mal una vez todo el choclo en el curso mío. El abuso sexual simple con esta persona menor de 16 años de edad y que ya no lo repito más, pero si le doy una parcial, después no creo que salgan mal por esto. Será reprimido prevista en el segundo párrafo, gravemente ultrajante en el tercer párrafo. Menor de 16 años de edad, menor de 16 años de edad, acá tenemos el sujeto pasivo. Primer dato, sujeto pasivo, menor de 16 que no cumplió 16 bien. ...16 años de edad, menor de 16 años de edad, menor de 16 años de edad, aprovechando de la inmadurez sexual. Otro dato importante, ¿qué se entiende por inmadurez sexual? En razón de la mayoría del autor, es decir, que otro dato central es la mayoría del autor y tenemos que discutir es quién es mayor de edad, solamente el que tiene una diferencia cuantitativa con el menor o tiene que ser mayor de edad con